Ya. Le ha puesto un temporizador, Brian. ¿Sí? Sí, y supuestamente en 8 minutos, en 7 minutos empieza, pero de todas maneras tenemos que ser puntuales, si no nos van a empezar a hacer Abuchear. problemas. Sí, Ya mañana no debe haber este problema ya. no debería haber. Claro, ya hoy día por la primera vez, ya bueno, se puede tolerar, pero Doctor, ¿cómo se llama este conjunto de ponencias? ¿Cuál es el título del seminario? Seminario seminario Internacional Virtual de Derecho Penal y Constitución. Derecho Penal y Constitución. Y Constitución, ya. Ajá, ¿aló? Doctor, ya puede visualizarlo en la página del círculo. Sí, Ahí sí, lo veo. la cuenta regresiva Ya, y ahorita para que puedan entrar. ya. Ok, ahorita le aviso a Brian. Ahí está la cuenta regresiva para que, o sea, termine esos 7 minutos que ahorita está y ahí Ajá, entran con todo. ya, ok. Gracias. Brian, ya han puesto una cuenta regresiva en la página de Facebook del Círculo de Estudios. Sería bueno que lo veas. A ver. Ujú. Sí, 8 minutos, 7 minutos. Sí. Ahorita, pues, disculpe, ya Bien, puede entonces se va manejando ya esto. Sí, o sea, hay un tiempo. Sí se escucha bien todavía, doctor. No, sí, sí se te escucha. Pero lo que sí te recomendaría es que un poquito creo que subas tu cámara o cómo te ves. Ahí más o menos. A ver, vamos a ver. Sí, ahí creo, ¿ah? Mejor. para también agregarle al grupo. Ya tiene usted. Hubiera, claro. Sería bueno, André, que envíen el enlace de la reunión al grupo ¿cómo se llama? Del evento. Aunque yo lo estoy enviando ya mejor. Ya. Acabo de enviar el enlace de la reunión, Bien. del Doctor, seminario. doctor, entonces, por favor, la mecánica va a ser la siguiente, en base a lo que se nos ha entregado, el programa en sí mismo. Bueno, se tenía que empezar a las 6, se tendrá que correr nada más los 15 minutos. La presentación en sí del evento, en este caso la presentación va a estar a cargo de usted, ¿cierto? ¿O de quién? Del coordinador, ¿correcto? Sí. Ya. Entonces, el coordinador es el encargado de dar las palabras de apertura y las palabras de cierre para este evento de hoy, supongo que será nada más despedida, ¿cierto? Sí, pero yo podría dar las palabras de cierre mejor. Ya, sería. A ver, usted es el ponente, ¿no sería lo correcto el día de hoy que usted
entonces damos inicio a esta ponencia. Bien, entonces vamos a comenzar en breves minutos. Bien. A todo el público presente, asistente a este Seminario Internacional Virtual de Derecho Penal y Constitución, se les extiende una cordial bienvenida a esta plataforma del Facebook Live y también a los señores inscritos que se encuentren en plena transmisión en vivo. Manifestarles de que, por favor, se les esté enviando a sus cuentas de WhatsApp números o, en este caso, el enlace respectivo para la etapa de preguntas propiamente, después en interacción directa con el ponente. Bien, entonces manifestamos el programa para el 22 de este mes, que en este caso sería para el 22 de julio. En esta primera conferencia de las tantas que tenemos, cabe destacar que dentro de estas conferencias que vamos a ofrecer a todos ustedes, tenemos la presencia de diversos países, pues son también de índole internacional. Es así que, representando al Perú, tenemos al maestro Alan Romero Jorge Luis Osorio. Tenemos representando a España al doctor Demetrio Crespo Eduardo. Representando al Perú también el doctor Alcócer Povis Eduardo. También tenemos representando finalmente a Brasil a la maestra Luisa Borges Terra. Habiendo dado entonces estas palabras de apertura, vamos a proseguir a ustedes. Leamos entonces el programa para el día de hoy. Se tiene en cuenta de que la presentación se está dando en estos momentos. Posterior a este se darán las palabras de la coordinación propiamente del Círculo de Estudios de Derecho Penal Constitucional, la presentación de la hoja de vida del ponente, las palabras en caso hubiera del ponente, explicar la dinámica propiamente y el inicio de la ponencia a sí mismo. Al finalizar, tendremos la ronda de preguntas que se tenía programada para el día de hoy. Sin más que añadir, vamos a invitar, por favor, a que todos ustedes se pongan cómodos y de esta manera podamos escuchar las palabras de apertura del coordinador del Círculo de Estudios de Derecho Penal Constitucional, el señor Michael Broncano, a quien invito, por favor, emita las palabras de apertura. Entonces, damos inicio a esto. No se le escucha. Bien. Michael, si estuvieras ahí, por favor. Buenas tardes con todos los presentes. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha. Sí. 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 Ya, perfecto, me escuchan. Buenas tardes con todos los presentes, valga la redundancia. En particular, ya, perfecto. Agradecer a toda la plana de estudiantes y asesores que hicieron posible que se lleve a cabo el presente seminario.
Asimismo, agradecer a nombre del Círculo de Estudios de Derecho Penal Constitucional a todos los participantes y asistentes presentes. De igual manera, a fin de aprovechar la coyuntura, espero que sea muy fructífero el presente seminario, ¿no? Que tendrá como fin un enfoque penal constitucional. Porque considero de que se trata de eso, ¿no? De que pese a las adversidades del contexto de la pandemia, del coronavirus, seguir investigando, seguir tratando de adaptarnos a los medios, a las redes sociales, aprovechar y seguir difundiendo lo que es a la comunidad jurídica, lo que los ponentes nos van el conocimiento que nos van a brindar, ¿no? Asimismo, felicitar a todos los asistentes en general. Es un honor contar con la presencia de cada uno de ustedes el día de hoy. De igual manera, es un honor contar con la presencia del doctor Jorge Luis, que es el asesor del Círculo de Estudios. Y bien, es así como hoy doy por aperturado el presente seminario, agradeciendo infinitamente a todos los presentes. Muchas gracias entonces al coordinador Michael Broncano, quien acaba de dar las palabras de apertura a este conjunto de ponencias internacionales que tendremos programadas a lo largo de esta semana, finalizando el día sábado. Siguiendo el programa entonces, ya habiéndose emitido las palabras del coordinador del Círculo de Estudios de Derecho Penal Constitucional, vamos a presentar al ponente de turno, que en este caso está bajo la dirección del maestro Romero Osorio Jorge Luis, mostrándoles previamente una breve biografía, la hoja de vida de este ponente. El doctor Jorge Luis nació en Lima, Perú, en 1985. Es abogado con premio a la excelencia académica en Derecho José León Barandarian Hart en el 2008 y sustentación de tesis sobresaliente con recomendación de publicación por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en el 2009. Especialista en justicia constitucional, interpretación y tutela de los derechos fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha en el 2016 y máster también en Derechos Fundamentales por la universidad en ese mismo año. Asimismo, presenta el fin de dicho máster con un promedio sobresaliente en la misma Universidad de Castilla-La Mancha, un año después, en el 2017. Catedrático a la fecha de Derecho Penal Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, desde el 2019 a la actualidad. Fiscal penal titular del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Ancash, desde el 2013 hasta la fecha. El doctor Jorge Luis ha intervenido en congresos o pronunciado conferencias de diversas índole y temática en múltiples universidades e instituciones peruanas. A la fecha es miembro de la primera generación de magistrados investigadores de la investigación de la Academia de la Magistratura del Perú, yace de 2019, data de esa fecha. Docente, asesor interno nacional del Círculo de Estudios de Derecho Penal Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en el 2020. Segundo puesto en el segundo concurso de investigación Monografías para el Ministerio Público, organizado por la Fiscalía de la Nación del Ministerio Público del Perú en el 2013. Reconocimiento asimismo por la destacada trayectoria profesional otorgada por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Ancash, asimismo del Ministerio Público del Perú en el 2016. Reconocimiento por la trayectoria tan destacada académica y profesional que ha sido otorgada a su persona por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. En cuanto a la actividad investigadora del doctor, ha estudiado la dogmática de la teoría del error en el derecho penal, proponiendo criterios para la determinación del carácter vencible del error de prohibición
y la ausencia de la culpa inconsciente como consecuencia jurídica del error de tipo. En el ámbito de la teoría del delito, ha analizado la imputación objetiva a través de la diferenciación entre el dolo y la imprudencia, bajo criterios cognitivos cuantitativos. Delimitación del control constitucional de las leyes penales materiales. El doctor Jorge Luis Alan Romero Osorio es autor de varios artículos jurídicos y monografías publicadas en revistas especializadas del Perú a nivel nacional, entre las cuales destacan La reforma de la Academia de la Magistratura del Perú, publicada en la revista oficial del Poder Judicial del Perú en el 2020. La determinación del dolo en el delito de contaminación ambiental, publicada en la revista de investigación de la Academia de la Magistratura en el 2019. La delimitación del control constitucional de las leyes penales, publicada en la revista Actualidad Penal del 2018. Los criterios que determinan el carácter vencible del error de prohibición en el delito de abuso de autoridad, publicada también en la revista Actualidad Penal del 2018. ¿Corresponde imputar imprudencia a quien obró bajo un error de tipo vencible? Fue una de las publicaciones que se efectuaron por parte del doctor en la revista Gaceta Penal y Procesal Penal del 2012. Sin más que añadir entonces a la hoja de vida del doctor ponente en esta fecha, invitamos por favor al maestro Romero Osorio Jorge Luis a que diserte su tema del día de hoy. Doctor Jorge Luis Alan Romero Osorio, diserte por favor usted y se le da pase a técnicas legislativas y dogmática penal. Muy buenas tardes con todos los presentes. Muchas gracias en primer lugar, por la invitación a este seminario y también es un honor dar inicio a este ciclo de conferencias que pertenece al Seminario de Derecho Penal y Constitución, con un tema que tiene mucha relevancia actualmente respecto al papel que cumple la dogmática penal frente a la técnica legislativa que realiza, en este caso, pues, el poder legislativo en el ámbito peruano como en el ámbito internacional. Este tema ha sido elegido por un tema, en realidad, al propósito, en el sentido de que debemos cuestionar y siempre cómo el legislador decide tipificar conductas como delitos, bajo qué argumentos, bajo qué fundamentos y técnicas emplea para realizar una tipificación de una conducta como delito. Esa es la preocupación de este trabajo y la relación que tiene el derecho constitucional de poder dar alcance de esta técnica legislativa penal en este tema. Si pueden dar a la siguiente diapositiva, por favor, dar pase. Ya. Nuestra exposición va a tener 5 ejes. Primero, la introducción, donde vamos a plantear la cuestión que nos convoca, la materia, el tema de cuestión que nos convoca. 2, vamos a definir lo que es la técnica legislativa. Como tercer punto, vamos a determinar la distinción entre técnica legislativa y política legislativa, para luego ver si hay una justificación en la motivación de los actos normativos que realiza el Poder Legislativo en el ámbito penal. Y finalmente, luego de haber establecido todos estos conceptos como marco teórico, vamos a aterrizar en los hechos en concreto, en cuestiones problemáticas, determinando a través del principio constitucional de proporcionalidad si determinada técnica legislativa realizada por el legislador cumple o no con los criterios de racionalidad legislativa. En ese sentido, vamos en la siguiente diapositiva, por favor, vamos a ver una frase
que tiene ya más de 2 siglos, pero nos trae a colación un tema muy importante. Por favor, la siguiente diapositiva. En el siglo XVIII, Cesare Beccaria decía y señalaba que para que cada pena no sea una violencia de uno o de muchos contra un ciudadano privado, debe ser esencialmente pública, rápida, necesaria, la menor de las posibles en las circunstancias dadas, proporcionada a los delitos, dictada por las leyes. Desde aquí ya Beccaria nos señalaba un paso de racionalidad en la técnica legislativa en el ámbito penal, ¿no? En la cual se busca proteger la libertad del individuo y cuando ésta se restringe debe ser proporcional a la conducta que éste realiza. Siguiente diapositiva, por favor. Para introducir el tema, tenemos que tener en cuenta que el discurso de política criminal y la práctica de la legislación penal constituyen, de cierto modo, pues, un punto de vista del derecho constitucional. El derecho constitucional ha tenido una importancia y ha tomado también en cuenta la práctica legislativa en el ámbito penal. Esta situación se ha dado sobre todo con la aplicación de la dogmática penal como un criterio de racionalidad de la técnica legislativa. Y este modo se ha determinado y se ha utilizado para darle racionalidad a la técnica legislativa el empleo de un método fundamental del derecho constitucional, específicamente en la interpretación del derecho constitucional, que es el principio de proporcionalidad. Este método es un principio que se aplica no solamente en el ámbito de interpretación del derecho constitucional, sino de todo el ordenamiento jurídico. Entonces, ese es el sentido de este trabajo que vamos a exponer, de aplicar la racionalidad de la técnica legislativa penal empleando como método el principio de proporcionalidad. Pero para ello, primero tenemos que definir qué es técnica legislativa como objeto de estudio de la presente investigación. Siguiente diapositiva, por favor. La técnica legislativa, según Héctor Pérez, lo enfocan desde dos ámbitos, un ámbito procedimental y otra material. En el ámbito procedimental, está más ligada, pues, en este caso, a la técnica o a la forma como se estructura la ley, ¿no? El procedimiento en sí. En cambio, en el ámbito material, tenemos que ver el contenido normativo, es decir, lo que protege o lo que se busca proteger con la ley penal. En este caso, un bien jurídico protegido. Entonces, esta técnica es un procedimiento y a la vez un fin que busca la protección normativa de determinados bienes jurídicos. La siguiente diapositiva, por favor. Establecido qué es la técnica, hay que también diferenciarla de la decisión política o la política legislativa. Héctor Pérez continúa y afirma en este caso que la decisión política es la tarea exclusiva del legislador y apunta a su contenido, mientras que la técnica legislativa no es necesariamente una tarea del legislador, puede ser un tercero, en este caso un técnico,
y apunta más que todo al texto escrito. ¿Esto qué significa? Que la política legislativa en realidad es la decisión que pueda tomar el legislador de manera, en cierto modo, discrecional, frente a la técnica que emplea, la técnica legislativa que emplea, por ejemplo, un asesor de un congresista en el caso peruano, ¿no? O de un diputado en el caso comparado, y que éste permite establecer ciertos criterios, tanto en la redacción de la ley, como establecer también los límites bajo criterios racionales al respecto. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, con esto llegamos a una conclusión, que la técnica legislativa debe cumplir tres requisitos. Primero, que la técnica que emplee no el congresista o diputado o legislador propiamente, sino el asesor que realice esta labor propia, tiene que realizarla de manera coherente con el ordenamiento jurídico. Es decir, que esta ley no tenga ningún conflicto con el ordenamiento jurídico interno, sea desde el ámbito constitucional y de otras materias del derecho. Debe ser fiel reflejo de la decisión política que motivó al legislador. Es decir, la posición del legislador, su política criminal que plantea el legislador, debe ser reflejada en ese texto, tal cual, sin dar margen de dudas ni de contradicción a esa política. Y asimismo, el texto debe ser interpretado de la misma manera por cualquier lector. Es decir, no debe existir ambigüedades en la redacción de este escrito legislativo, de esta norma, para no dar pase a interpretaciones contradictorias sobre esta misma ley. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, hay que tener en cuenta que para llegar a buscar una racionalidad de la ley penal, de esta técnica legislativa, tenemos que partir de tres presupuestos. El primero es determinar si hay racionalidad en la técnica legislativa penal, si hay un margen de racionalidad o no. También ver el papel que cumple la política criminal con la dogmática penal en esta racionalidad de la técnica legislativa. Asimismo, a verificar si la argumentación jurídica también puede ser aplicable a esta relación entre la dogmática penal y la racionalidad de la técnica legislativa, y de este modo podemos determinar o concluir, si en caso ocurra esto, de estos tres presupuestos, determinar cuáles son los criterios de racionalidad que se exige a una ley penal. Siguiente diapositiva, por favor. Al respecto, desde España, un maestro en el derecho penal, que es el doctor José Luis Díez Ripollés, él tuvo una preocupación respecto a esta materia, sobre todo al tema penal, entendiendo y analizando que la racionalidad legislativa penal supone pues el punto de llegada de una teoría de argumentación jurídica a desarrollar en el plano del proceder legislativo penal, garantizando de este modo decisiones legislativas susceptibles a obtener amplios acuerdos sociales por su adecuación a la realidad social en la que se formula. Este autor postula de que la argumentación jurídica, si bien es cierto, es empleada al momento de aplicar la ley penal, en este caso, también puede ser utilizada no solamente al momento de la aplicación, sino también al momento de la formación de la ley, es decir, de la fase prelegislativa y legislativa propiamente dicha. Siguiente diapositiva, por favor.
Siguiente diapositiva, por favor, mi estimado. Muy bien. Para que Díaz Ripollés llegue a esta conclusión, tuvo que analizar un trabajo de Manuel Atienza, otro español, pero en este caso un autor no en el ámbito del derecho penal, sino de la teoría, en este caso, de la teoría del derecho, un filósofo del derecho, que es en este caso el doctor Atienza, quien identificó no solo para el ámbito legislativo penal, sino para todo tipo de legislación en todas las materias, 5 criterios de racionalidad. 5 criterios que exige que todo legislador al momento de crear una norma tiene que seguir. El primero es referido al tema lingüístico. Siguiente, jurídico formal, pragmático, teleológico y ético. La siguiente diapositiva, por favor. ¿En qué consisten estas racionalidades? La primera, que estamos hablando de la racionalidad lingüística, es considerada como la capacidad del editor, o sea, el que emite la norma, de transmitir al destinatario un mensaje con claridad, es decir, no dar margen de dudas, de establecer qué es prohibido y qué no, y qué es lo que la norma dispone. El segundo, que en este caso es el criterio lógico formal, establece que la incorporación de una ley debe ser armónica con el sistema jurídico. Es decir, que debe haber un carácter sistemático coherente entre todo el ordenamiento jurídico y no puede haber margen de, en este caso, contradicciones de la ley frente al marco jurídico preestablecido. El tercero, que es la racionalidad pragmática, exige que la adaptación de la conducta del destinatario esté establecido en una ley de manera clara y precisa. Es decir, que la conducta que la norma prohíbe debe ser aplicable, debe ser real en el contexto social. No se pueden prohibir conductas, ¿no?, que puedan ser, en este caso, que no tengan utilidad práctica, que tengan quizás una realización común, costumbrista, y esto prohibirla de la noche a la mañana con una ley, en este caso con la ley penal. El cuarto criterio de racionalidad es la racionalidad teleológica, la que busca obtener fines sociales de la ley. La ley tiene que perseguir fines que protegen el bien común, la sociedad, no fines particulares. Y finalmente, el quinto criterio de racionalidad, que es la racionalidad ética, entiende que los valores sociales deben ser objeto de protección en la norma. No cualquier tipo de valor, sino valores éticos sociales vitales de una sociedad. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí se puede observar, para pasar ya el segundo punto, la relación que tiene, una vez establecida ya las racionalidades que ha establecido Atienza y Díaz Ripollés, ahora hay que ver el papel que cumple la política criminal y la dogmática penal en esta racionalización de la técnica legislativa. 3 autores, 2 alemanes y un italiano, ya de buen tiempo atrás venían postulando lo siguiente. Amelou, por ejemplo, señalaba que hay que vincular la política criminal a los modelos racionales de planificación desarrollados por la ciencia política, que contemplan muy diversos criterios de racionalidad,
tanto de naturaleza material como instrumental. Es decir, que esta ciencia política, que en cierto modo es la política criminal que emplea el legislador penal, tiene que ser empleado al momento de realizar esta técnica legislativa en el ámbito del derecho penal. Pero Palazzo va más allá. Él defiende la involucración de la doctrina jurídico-penal en el desarrollo de un método de creación de las leyes que garantice tanto una racionalidad lingüística o jurídica formal, como una racionalidad de fines, orientada a los corrientes político-criminales subyacentes y a una racionalidad instrumental que procure asegurar las condiciones empíricas para su obtención. Palazzo señala que la dogmática penal tiene un papel fundamental al momento de la creación de las leyes penales, y esta justifica la racionalidad lingüística y jurídico-formal y teleológica de la norma penal. Finalmente, Vogel señala que ha propugnado tres niveles, él propone tres niveles de racionalidad legislativa penal. La ético-política, que está ligado especialmente al principio de protección de bienes jurídicos. El pragmático, vinculado a la subsidiariedad, ¿no?, del principio de subsidiariedad y última ratio del derecho penal. Y finalmente, el de coherencia, relacionado con la validez constitucional y la adecuación político-criminal y dogmática penal legislativa. Hasta este punto nos damos cuenta que tanto en la doctrina española, alemana e italiana hubo una preocupación de darle una racionalidad a la ley penal al momento de su tipificación o su elaboración legislativa. Entonces, si vemos que hay estudios de esta naturaleza, tenemos que llegar a determinar si la argumentación jurídica también puede ser objeto de análisis o de empleo como un criterio de racionalidad al momento de elaborar las leyes penales. Para eso tenemos que observar la siguiente diapositiva, por favor. Otra autora, en este caso española, la doctora Gemma Marcilla Córdoba, analiza también que la argumentación jurídica siempre hasta la fecha se habría ocupado, pues básicamente, de la racionalidad en la fase de interpretación y aplicación del derecho. Pero ella se pregunta y se plantea este punto, pero si el razonamiento jurídico tiene como característica fundamental la vinculación a la ley, la argumentación jurídica debería considerar también en qué medida la racionalidad legislativa es un presupuesto de una argumentación jurídico-racional. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto la argumentación se emplea en la aplicación de la ley, también debemos considerar que ese razonamiento que hace el aplicador del derecho, de tratar de interpretar la ley, el sentido de la ley, también hay que determinarlo en el sentido que el legislador en su momento le dio a la ley, a través de la técnica legislativa. Entonces, el legislador al momento de crear la ley aplicó un determinado tipo de argumentación, ¿no?, para fundamentar que esta ley tenía un propósito en el ordenamiento jurídico. Siguiente, por favor. Entonces, de este modo vamos a empezar a conectar cada criterio de racionalidad planteado por Manuel Atienza con respecto a cada uno de los principios del derecho penal. En esta imagen podemos ver la relación entre la racionalidad lingüística con el principio de legalidad. Pero ¿por qué ustedes, surge la pregunta, ¿no? Pero ¿por qué la racionalidad lingüística se tiene que relacionar con el principio de legalidad? Por las tres
las cuatro vertientes que tiene este principio de legalidad. Recordemos que el principio, antes de pasar al principio de legalidad, recordemos que la racionalidad legislativa buscaba que la norma sea concreta, que sea específica, que no dé margen de ambigüedades. Díaz-Ripollet señala que cuando hay una irracionalidad lingüística es cuando la norma es incoherente, es ambigua, ¿no? Entonces no da margen a poder determinar qué conducta se prohíbe con la norma penal. Por eso es que, teniendo en cuenta las cuatro aristas que tiene el principio de legalidad, que son lex certa, lex stricta, lex praevia y lex scripta, podemos llegar a la conexión. La lex certa es prácticamente una relación casi similar, igualitaria incluso con la racionalidad lingüística, porque aquí se exige que la norma, la ley, debe ser precisa, clara, ¿no? Al momento de que el legislador penal tipifica un comportamiento como delito. Entonces aquí no hay ningún inconveniente. La lex estricta, ¿qué significa o qué exige? Que no se puede o no hay delito si no se establece esta en una ley que establezca de manera clara y precisa la conducta y la consecuencia del comportamiento. Pero más aún, exige que esta conducta esté establecida en una norma penal y no dé margen de aplicación analógica o análoga frente a otra norma. Es decir, la norma penal tiene que ser tan exacta que no puede dar al margen de aplicación analógica con otra norma para un determinado comportamiento. Está prohibido esto en el derecho penal. Sin embargo, por favor, ¿podría retroceder? Seguimos en la... Gracias. Sin embargo, si uno advierte estas dos fases, sí tiene una relación específicamente con la racionalidad lingüística. Incluso la Corte Suprema de la República del Perú ha establecido que estas dos aristas del principio de legalidad están referidos exclusivamente al ámbito legislativo, al ámbito de que el legislador penal tiene que seguir al momento de dictar una ley. Pero, sin embargo, la Corte Suprema ha señalado que, por ejemplo, las vertientes de la lex praevia y la lex scripta no corresponden al ámbito de creación de la norma, sino al ámbito de la aplicación de ella. ¿En qué sentido? Que la lex praevia exige que un comportamiento tiene que estar, para que sea sancionado como delito, debe estar previamente establecido en una ley penal, ¿no? Y la lex scripta, que solo una ley es la única que puede regular un comportamiento como delito. Es decir, la ley es la única que puede tipificar un comportamiento como delito. Por lo tanto, esto corresponde a la aplicación de la ley penal por parte de los jueces y demás operadores de justicia. Pero, sin embargo, nosotros advertimos que también tiene relación en el ámbito de la técnica legislativa. ¿En qué sentido? La lex previa te exige algo, que al momento de querer sancionar una conducta debe estar previamente establecida en una ley. Por lo tanto, prohíbe la aplicación retroactiva de la ley penal. Clarísimo. Pero, sin embargo, hay una excepción, que puede aplicarse retroactivamente un comportamiento presente a una ley pasada, incluso derogada, si ésta favorece al reo. Entonces, ese sentido de poder determinar un comportamiento
analizar si un comportamiento ya previamente ha sido objeto de una destipificación o despenalización por el legislador anterior, no solamente le corresponde al juez como aplicador del derecho, sino también al legislador, porque el legislador tiene que también tener en cuenta que al momento de tipificar un comportamiento como delito, tiene que analizar si anteriormente ese comportamiento no estuvo regulado o fue despenalizado por una ley penal anterior. Porque si estuvo despenalizado, ya no puede volver a tipificar ese comportamiento como delito, ya que el imputado podría exigir la aplicación retroactiva de la ley penal porque le favorece la ley penal anterior que la derogó frente a la nueva ley que se está tipificando. Asimismo, también esta excepción exige que también cuando el legislador quiere agravar un determinado delito con nuevas circunstancias, tiene que tener en cuenta que no puede tampoco agravar con las mismas circunstancias que el legislador anterior las estableció como atenuantes o que las consideró como con una pena inferior. Entonces tampoco no se puede aplicar circunstancias agravantes que ya anteriormente han sido no tomadas en cuenta o fueron derogadas. Asimismo, en la vertiente de la lex scripta, en donde se exige que la ley penal es la única que puede es el único medio por el cual se puede tipificar los delitos, también es una regla que le corresponde al legislador en la técnica legislativa, porque tiene que tener en cuenta que la tipificación de los delitos se tienen que realizar mediante una ley. Esa debe ser también la concepción al respecto. Siguiente diapositiva. Para darle aplicación ahora a lo que se ha explicado, vamos a analizar un caso muy actual. Es el caso del Congreso de la República del Perú, que ha pretendido y pretende hasta la fecha nuevamente tipificar los delitos de abuso de poder económico y acaparamiento a través de la aprobación en primera votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 731. Pese a que estos delitos, que son los establecidos en el artículo 232 y 233 del Código Penal peruano, fueron derogados por el Poder Ejecutivo vía facultades legislativas delegadas del Legislativo en el año 2008, mediante el Decreto Legislativo 1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, publicadas el 25 de junio del año 2008 y el cual se encuentra aún vigente. Este proyecto de ley fue aprobado, se corrió traslado al Poder Ejecutivo y felizmente a la fecha el Poder Ejecutivo lo ha observado, ha devuelto este proyecto de ley al Congreso de la República del Perú por haber advertido algunas deficiencias en la redacción, pero aún hay el problema de que el Congreso rectifique algunos errores y tipifique estas conductas. Ni el Congreso tuvo en cuenta un principio básico, ni siquiera el Ejecutivo, que se puede dar la aplicación retroactiva de la ley cuando beneficia al reo. En este caso, al pretenderse tipificar nuevas conductas, supuestamente con una nueva ley, el legislador no tuvo en cuenta que estos delitos ya fueron derogados. Por lo tanto, si se aprueba esta ley, reprimiendo nuevamente estos delitos, lo que va a suceder es que los imputados o las personas que sean procesadas, que cometan estos delitos en la vigencia de esta nueva ley, la 731,
puedan alegar como defensa la aplicación retroactiva de la ley que le favorece. Es decir, que se le aplique la ley, decreto legislativo 1034, que derogó a estos delitos. Entonces el legislador, de manera, podríamos decir, en vano, tipifica delitos que finalmente no van a ser aplicados, porque cualquier juez, teniendo en cuenta este principio, va a inaplicar esta ley, vía control difuso, elevando la consulta a la Sala Suprema de la Corte de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, inaplicando esta ley para el caso en concreto. O incluso puede ser sujeto de un control constitucional vía un proceso constitucional de inconstitucionalidad, ¿no? Dirigido al Tribunal Constitucional. Entonces, vemos en este caso la irracionalidad, en este caso, lingüística, en el ámbito que estamos analizando, de parte del legislador, de querer pretender tipificar conductas que ya han sido derogados preliminarmente. Siguiente diapositiva. Analizamos ahora la racionalidad jurídico-formal. ¿Qué tiene que ver o con qué principio del derecho penal tendría relación? Hay que tener en cuenta que el derecho penal, como una ciencia del derecho, tiene un ámbito de relación sistemática y conjunta con otras materias del derecho penal. Si uno advierte, el derecho penal, que nosotros conocemos derecho penal sustantivo, donde se determinan las conductas que son delitos, o comportamientos que son delitos, y las sanciones que son las penas, también se puede establecer en este caso que tiene una relación con otras especialidades, en este caso, con el derecho procesal penal y con el derecho de ejecución penal. Pero vamos más allá. El derecho penal material, que está establecido generalmente en el Código Penal de un determinado país, regula dos fases del derecho penal: la parte general y la parte especial. Y la parte especial y general tienen que tener una unidad y coherencia. No pueden llegar a contradecirse. Si el legislador tipifica un determinado delito, este delito tiene que estar adecuado a los principios que establece la parte general del Código Penal. No puede contradecirlos, porque si los contradice, habría una suerte de incoherencia entre el ordenamiento penal sustantivo establecido en un Código Penal. Entonces, ahí advertimos que hay una relación con la racionalidad jurídico-formal, porque este exige justamente la coherencia de esa nueva ley que se da con el ordenamiento jurídico, y en este caso, del derecho penal. Como un ejemplo de esto, por favor, la siguiente diapositiva, vamos a analizar un delito muy controvertido en estos días. Es el tema de la tipificación de delitos cuyo comportamiento constituye meros actos preparatorios de otros delitos. Por ejemplo, en el ámbito del derecho penal peruano, existe el delito de marcaje y horrelaje previsto en el artículo 317-A del Código Penal. Este artículo regula este tipo de delito, estableciendo que, por ejemplo, las conductas de seguimiento, de recojo de información o de colaboración en la entrega de armas, vehículos, utensilios para la comisión de delitos contra el patrimonio, en este caso, robo, hurto, agravado, ya constituyen per se delito. Ya constituyen estas conductas delitos
en específico. Pero sin embargo hay que tener en cuenta que estos actos que he mencionado son meros actos preparatorios. E incluso, si queremos analizar el último acto que se ha mencionado, el de prestar las armas, de entregar los vehículos para cometer estos delitos futuros que son los hurtos o los robos, también sería una forma de participación delictiva. Y hay que tener en cuenta algo que el Código Penal, en su parte general, en el Código Penal peruano, establece, y esto es similar en los demás códigos penales a nivel latinoamericano, que, por ejemplo, en el artículo 16 se señala que la tentativa, ¿no?, solo se reprime con los actos ejecutivos. Es decir, la tentativa es la forma imperfecta mínima por la cual una persona puede cometer un delito, ¿no?, y ser sancionado con una pena. Pero ¿qué actos son? Los actos ejecutivos. Actos ejecutivos, no actos preparatorios. Pero hay que ir más allá. Hay que tener en cuenta algo aquí. Muy bien. Si bien es cierto, los actos preparatorios que ha establecido, las conductas del marcaje y reglaje en el Código Penal peruano podrían seguir siendo delitos independientemente, estas conductas podrían haber sido reguladas previamente o pueden ser reguladas bajo las reglas de autoría y participación que el Código Penal peruano regula. Este ejercicio o análisis que estamos haciendo ya implica aplicar en este caso el principio de proporcionalidad. Para determinar si efectivamente este tipo penal que ha sido regulado por el legislador fue racional al momento de su creación, tenemos que determinar los tres subprincipios del principio de proporcionalidad que todos conocemos: necesidad, idoneidad, necesidad y ponderación. En primer lugar, ¿qué protege este delito de marcaje y reglaje? Supuestamente la seguridad ciudadana, la protección de la seguridad del ciudadano, para evitar la comisión de otros delitos graves como robos o hurtos agravados. Muy bien. Ese es, bajo el principio de idoneidad, podemos ver que cumple un fin constitucionalmente protegido. Muy bien. Pero es necesario, o hay otras vías similares por las cuales se puede proteger estas conductas y sancionarlas, y no recurriendo a una tipificación específica como lo ha hecho el legislador. Claro que sí. Las conductas que se establecen en el marcaje y reglaje, por ejemplo, el de seguimiento, el de seguimiento, ¿no sería en todo caso un comportamiento que podría caber como un acto de complicidad primaria o secundaria, o en el ámbito de otras legislaciones latinoamericanas como complicidad necesaria? Puede ser un ámbito de complicidad. El comportamiento de dar información, por ejemplo, de la víctima, ¿no?, porque está recabando dinero de un banco, puede ser incluso también una forma de complicidad, ¿no? Entonces puede estar recogido como tipo penal específico en la complicidad del delito que se va a cometer, de hurto, de robo. Finalmente, el comportamiento de la entrega del arma de fuego, de la entrega del vehículo, a sabiendas de que esto va a permitir la comisión de un delito, no puede estar inmerso como un título de coautoría en el delito que se va a cometer. ¿Por qué el legislador tiene que llegar a convertir conductas, tanto en el ámbito de coautoría y participación, convertirlas en nueva ley, en un tipo penal especial? No hay necesidad. No hay necesidad. No, disculpe, no hay idoneidad. No, necesidad, disculpe, término. No hay, el principio de necesidad no hay, porque hay otras vías que pueden proteger
adecuadamente esta conducta. Por lo tanto, su principio se cae y por lo tanto la tipificación hecha por estos delitos deviene en desproporcional. Siguiente diapositiva, por favor. Racionalidad pragmática. ¿Con qué principio tiene relación con la teoría del delito o teoría de la pena, con la dogmática penal? La dogmática penal no solamente la teoría es teoría del delito, es también la teoría de la pena. Y, por ejemplo, la racionalidad pragmática establece si esa ley penal es útil, cumple su fin o no. Y por eso podría tener relación pues con los principios de prevención general y prevención especial de la ley, ¿no? De la pena. Porque la ley penal nace y se forma para evitar que otros sujetos, la ciudadanía, cometan estos delitos. Y para evitar que también el individuo que cometa este delito no vuelva a cometer el mismo en un futuro. Entonces, la finalidad de toda norma penal es disuadir al ciudadano para no cometer delitos. Pero, sin embargo, este efecto disuasivo no se ha dado en la práctica, como en el caso que vamos a presentar a la siguiente diapositiva, por favor. Un ejemplo de irracionalidad pragmática se dio con el caso de las relaciones sexuales consentidas entre un mayor de edad y un menor de edad entre 18 y 14 años. Es decir, el artículo del 173.3 del Código Penal señalaba que la relación sexual de una menor de edad de 18 a 14 años consentida con un adulto constituía el delito de violación sexual. O sea, el legislador no tuvo en cuenta la voluntad del menor, porque consideraba que para los menores no existe libertad sexual, sino lo que se protege aquí es indemnidad sexual, porque no son sujetos de voluntad al momento de ejercer su ámbito de desarrollo de personalidad, como en este caso de su ámbito sexual. Pero, sin embargo, desde que esta ley existió en el Código Penal, desde el 1991, que entra en vigencia, hubieron un sinfín de casos en las cuales mayores de edad tenían relaciones sexuales con menores de edad de 18 a 14 años consentidas, ¿no? Eran incluso enamorados, en muchos casos. Entonces, a pesar que el Código Penal prohibía esta conducta, este comportamiento se fue dando y realizando de manera continua, pese a ser considerado un delito. No le dieron caso a las personas porque consideraban que es injusto que esta menor de edad no pueda tener una relación, por ejemplo, sentimental con un adulto y que puedan tener estas relaciones sexuales, ¿no? Entre la edad de los 14 y 18 años. Tanto es así que los jueces, en algunos casos, trataron de aplicar sendos controles difusos, inaplicando el tipo penal de este delito en el extremo de las relaciones sexuales consentidas. Y en otras, ¿no? Se analizó ya no desde un criterio de inaplicación de esta ley por inconstitucional, porque creían que el menor de edad tenía también voluntad, en el sentido que si es un menor de 18 años, en el sentido, en el Código Penal, Código Civil peruano, un menor de 14 a 18 años puede realizar determinados actos jurídicos. Había una incapacidad relativa. Podía celebrar contratos, podría trabajar y podía incluso hasta contraer matrimonio claramente con la aceptación de los padres. Entonces era irracional que si en el ámbito civil le daba una libertad a la menor de realizar estos actos, sobre todo del matrimonio, cómo el legislador penal le prohibía a esta menor reprimir conductas, en este caso, de su libertad sexual, de su libre disposición de su libertad sexual.
Es por eso que la Corte Suprema, incluso a través de un acuerdo plenario, ya de tantos casos existentes, tuvo que inaplicar esta norma, ¿no? Ordenar que en este caso se debe inaplicar esta norma si en caso se tratara de relaciones sexuales consentidas. Pero pese a eso, un acuerdo plenario no es vinculante para los jueces, simplemente es una suerte de doctrina más jurisprudencial, y tuvo que el Tribunal Constitucional declarar inconstitucional esta ley, este artículo, rescatando en este caso, reconociendo que los menores de edad de 18 a 14 años sí tenían libertad de disposición de su ámbito sexual. Entonces aquí vemos una práctica de racionalidad legislativa en el ámbito pragmático completamente claro, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, pasamos a la penúltima racionalidad, que es la teleológica. La teleológica busca fines de la ley. La ley tiene que perseguir fines sociales, de protección a la sociedad. Estos fines, ¿con qué principio tendrían relación con el derecho penal? En este caso, nosotros hemos advertido con el principio de última ratio del derecho penal, porque una norma penal no puede existir si no protege conductas que ya no pueden ser tolerables en la sociedad, que ya no pueden ser protegidas por otros ordenamientos penales menos lesivos como el ámbito administrativo en el ámbito civil. Entonces, el principio de última ratio invoca eso, exige que el derecho penal no pueda sancionar conductas meramente protegidas por otros ordenamientos y que pueden ser simplemente recogidas y protegidas por estas. Y aquí también entra el principio de subsidiariedad, que el derecho penal ingresa solamente cuando el ordenamiento jurídico no puede regular o controlar un determinado comportamiento. Un ejemplo de esto lo vemos en la siguiente diapositiva, para poder tener una mayor claridad de lo que se está explicando. Un ejemplo en el caso del ámbito peruano es la tipificación del delito de agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Si bien es cierto, la tendencia actual es de proteger a la mujer en el ámbito de su protección como víctima o sujeto vulnerable en la sociedad, hay que tener en cuenta que no simplemente convirtiendo cualquier conducta en delito se puede llegar al mismo fin. Y esto lo vamos a analizar a continuación. El legislador penal, ¿no? En el año 2017 ya, a fines de este año, creó una ley, esta ley que reprime como delito el delito de agresiones contra las mujeres, no toma, o sea, con esta ley no se tomaba en cuenta el nivel de lesividad al bien jurídico protegido, que en este caso es la integridad física de la mujer. Se señaló con esta ley, que es actualmente, que basta que una mínima lesión a la mujer, que sea de un día de atención facultativa o prescripción médica, o un mínimo tipo de agresión, de agresión psicológica, cognitiva o conductual, ya era delito, ¿no? Diferenciando este delito con el otro delito, que es el de lesiones leves, que exige, en este caso, también la aplicación o la sanción de conductas de agresiones a personas, pero en este caso no directamente a las mujeres o integrantes del grupo familiar, sino al conjunto general, pero que tengan un límite, que sean lesiones que superen los 10 días de atención facultativa, ¿no? O descanso médico, o que sean lesiones que tengan agresiones psicológicas que generen un daño psicológico moderado
en este caso. Cuando el legislador plantea o crea este tipo penal, ya en el Código Penal existía la figura de las faltas contra la persona, establecida en el artículo 442 del Código Penal. Este tipo de regulación, que es faltas, la distinguen de los delitos en el caso peruano, porque aquí se aplican como sanciones las multas, ¿no? O prestación de servicios a la comunidad. En cambio, en los delitos, sí o sí hay una sanción de pena privativa de libertad. Esa es la distinción entre un delito y una falta en nuestro Código Penal peruano. Hasta ahí podríamos decir, claro, es justificado que ya este comportamiento va a ser un delito para que se le sancione con la misma pena privativa de libertad. Perfecto. Hasta aquí, haciendo un juicio de idoneidad, está bien, hay una protección legítima de un derecho fundamental de una mujer víctima de agresiones constantes por ser una población, pertenecer a una población vulnerable. Perfecto. Muy bien, hasta ahí no hay ningún problema. Pero ¿qué sucede en el ámbito del subprincipio o juicio de necesidad? ¿Habría otra norma que regule de la misma manera este comportamiento con la misma pena privativa de libertad y no con una multa o prestación de servicio a la comunidad? Sí. Antes de esta ley, el Código Penal, si bien es cierto, establecía que esta conducta de agresión a la mujer que no superaba los 10 días de descanso o que no era un tema de lesión, de agresión psicológica con daño psíquico moderado, establecía que podría darse la figura de reincidencia o habitualidad cuando se cometía 2 o más faltas de esta naturaleza. Entonces, el agresor que por segunda vez volvía a agredir a la pareja, ya no podía, si bien es cierto su comportamiento seguía siendo falta, ya no era sancionado con una pena de multa o de prestación de servicio a la comunidad, sino con pena privativa de libertad. Entonces, había claramente una posibilidad de regular esta conducta y sancionarla con pena privativa de libertad. Pero a pesar de eso, el legislador dijo, no, hay que proteger esta conducta sí o sí, sancionándola con pena privativa de libertad. ¿Y qué ha generado esto? Que ahora cualquier tipo de agresión, que obviamente no cumple los mínimos de lesividad, pero bueno, está establecido en el Código Penal en el 122b, genera que cuando hay una primera violencia, un acto de violencia de un hombre o de una pareja a la mujer, por ejemplo, cuando esta persona, la víctima, va a denunciar, ¿qué pasa? Generalmente después se arrepiente porque le pide disculpas a la pareja, bueno, la pareja se arrepiente también de las agresiones y la víctima también se arrepiente de denunciar y llegan a conciliar. Pero esa conciliación para nosotros, en el ámbito como aplicadores de derecho, en el ámbito penal, es irrelevante. Nosotros tenemos que seguir y sancionar, buscar la sanción. Y se le sanciona al individuo con una primera agresión, con una pena privativa de libertad o, en algunos casos, aplicándole vía conversión, prestación de servicios a la comunidad. Pero ya le generaste un antecedente penal, de la cual puedes truncar su expectativa de vida total. Y entonces muchas personas, víctimas, mujeres, se arrepienten luego de haber generado esto. Pero el Estado le dice, no, la violencia es violencia y se tiene que proteger, no hay excepciones. Perfecto. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos continuado con este sistema de faltas y con el tema de la posibilidad de aplicar la reincidencia de habitualidad con pena privativa efectiva? Hubiera sido en ese caso más lógico y más adecuado, porque ya ante una primera falta que hubiera cometido el agresor,
podría ya darse cuenta y tendría una oportunidad de darse cuenta que si vuelve a reiterar su conducta, la pena que le van a imponer, pese a que es falta, es una pena privativa de libertad. Entonces, de ese modo también se hace interiorizar a la persona, al ser humano, en este caso al agresor, de que hay una posibilidad de que en todo caso evite volver a agredir a una persona. Pero ahora, como todo esto está convertido como delito, la persona vuelve a cometer 1, 2 veces, 3 veces, porque ya, en cierto modo, la aplicación de esta pena le es irrelevante, porque ya en realidad, con la primera pena que se le impone, que es pena privativa de libertad, le genera antecedentes y por lo tanto lo convierte en una suerte de excluido social. Y al ser excluido socialmente, no le importa seguir cometiendo nuevamente el delito porque prácticamente su vida se trunca con un antecedente penal bien marcado. Entonces, ahí el legislador tuvo que ser más cauto de poder regular y tipificar un delito o un comportamiento que ya previamente estaba establecido preliminarmente. Siguiente diapositiva, por favor. Para terminar, voy a, no sé, bueno, las diapositivas un poquito, no sé si se pueden visualizar bien, pero voy a darle lectura. La racionalidad ética es el último criterio de racionalidad que Atienza y Díaz Repollés sustenta como criterio de técnica legislativa en el ámbito penal. Pero esta racionalidad ética tiene una relación específica con el principio penal de protección exclusiva de bienes jurídicos. ¿Qué significa esto? Que para que una ley penal sea racional éticamente, tiene que proteger valores básicos, elementales de la sociedad. No cualquier valor particular o colectivo, no, sino general, esencial para la vida en sociedad. Es por eso que esta protección de los bienes jurídicos tiene también su sustento en los derechos fundamentales que reconoce la Constitución. Entonces, aquí podemos ver la relación importante que existe entre el derecho constitucional y el derecho penal. A través del principio de exclusiva protección de bienes jurídicos con los propios derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Entonces, el legislador, para poder ser racional éticamente, tiene que proteger conductas que estén establecidas como derechos fundamentales en la Constitución, no cualquier derecho. Pero, sin embargo, vamos otra vez a la práctica, la siguiente diapositiva, y podemos ver que esta racionalidad no se cumple. Como a continuación lo vamos a ver. Siguiente diapositiva, por favor. Un ejemplo de protección de bienes jurídicos carentes de relevancia constitucional lo encontramos en la tipificación del delito de homicidio piadoso, previsto en el artículo 112 del Código Penal. Este delito, en el ámbito del derecho penal, en el Código Penal peruano, reprime aquella persona que es requerido, ¿no? Generalmente es una persona que presta servicios médicos, que es requerido por el paciente para poder terminar su vida, porque la enfermedad que padece, aparte de ser irreversible e incurable, es dolorosa, es insoportable mantenerse con esta enfermedad. Entonces, el legislador del Código Penal de 1991 reguló esta conducta como delito, claro, con una pena atenuada, distinta a un homicidio simple. Sin embargo, podemos darnos cuenta que esta tendencia del homicidio piadoso, como tipificarlo como delito, ya ha venido cambiando, ya ha venido ya existiendo sendos pronunciamientos a nivel internacional que consideran que este homicidio piadoso no debe ser
prohibido, a lo contrario, permitido. Es así que el Tribunal de Casación francés, mediante sentencia del 28 de junio del año 2019, declaró incompetente a un tribunal de apelaciones de París de prohibir que el médico tratante y su equipo técnico dejen de alimentar e hidratar al paciente en estado vegetativo. En este caso, un paciente que, bueno, falleció finalmente, el señor Vincent Lambert, que era un parece que era un enfermero incluso que se dedicaba a esta profesión, permitiendo con ello la interrupción de continuar con el mantenimiento de vida de dicho paciente. Ustedes dirán, pero esta posición es del año 2019, es casi un año atrás, o sea, ya pues bueno, eso es un cambio de concepción. Pero hay que tener en cuenta que esta sentencia del Tribunal de Casación francés tuvo un antecedente de la sentencia del Tribunal de la Corte Europea de Derechos Humanos, que en el año 2015 señaló y le dio la posibilidad a Francia, al gobierno francés, de que aplique este método de, en este caso, de desconexión, ¿no? O la interrupción continua de mantenimiento de la vida de un paciente, le dio la facultad al Estado francés de que pueda con ello realizarlo, conforme a su normativa legislativa interna. Entonces, no dijo la Corte Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no dijo esto está prohibido, no, sino le dio la facultad al gobierno francés de que pueda, a través de sus leyes internas, establecer las situaciones y condiciones en las cuales se puede dar la interrupción del mantenimiento de vida de un paciente en estado vegetativo. Lo que finalmente sucedió en el año 2019, conforme a la sentencia antes desglosada. Entonces nos damos cuenta aquí que tampoco, pues, la protección supuestamente de este bien jurídico protegido de la vida no es absoluta, es también relativa, como todos los derechos fundamentales, salvo el principio fin de la dignidad humana. Pero todo derecho tiene límites, no puede ser regulado de manera absoluta. La vida es una de ellas. Entonces, en este caso de homicidio piadoso, se dio la posibilidad de limitar o restringir este derecho cuando el paciente o la persona que exige que se le practique esta muerte asistida a través de la desconexión sufra una situación, o existe en este caso una situación tan calamitosa como el estado de vegetativo que este señor Vincent Lambert la tenía ya hace 10 años atrás, ¿no? Entonces, es un tema también que nos convoca a que en un futuro el legislador tenga en cuenta para mantener o no este tipo penal dentro del catálogo de delitos del Código Penal. Bueno, la siguiente diapositiva, solamente me queda decir gracias y estoy ya pues predispuesto para las preguntas e interrogantes que tengan a bien formular. Gracias. Se agradece entonces la participación del maestro Jorge Luis Alan Romero Osorio con tan magnífica ponencia que acaba de disertar. Señalar a todos los presentes de que esta es la primera conferencia de 4 que se tienen programadas. Recordemos que tenemos el día de mañana la presentación de otro ponente, que en este caso viene a ser la maestra Luisa Borges Terra, quien es representante de Brasil. Tenía programadas según el esquema del día de hoy. Por lo tanto, si alguno de ustedes tiene consultas por el Facebook Live, pueden hacerlas y nosotros lo formularemos con el doctor ponente el día de hoy. Tomando en cuenta aquello, también señalar a los señores presentes que han pagado la inscripción, se les tiene pendiente una conexión directa con el ponente vía Google Meet, para lo cual el link se les está
bueno, se les estará haciendo llegar a lo largo de las preguntas para que puedan unirse y de esta manera también interactuar directamente con el ponente. Señalar a su vez de que tenemos también la presencia el día sábado a las 11 de la mañana del doctor Demetrio Crespo. El doctor Demetrio Crespo es representante de España y él nos estará disertando qué queda en pie después o desde el enfoque constitucional en el derecho penal luego de esta pandemia. Tomando en cuenta aquello, entonces, esperamos la ronda de preguntas en caso tuvieran para poder efectuarla al maestro Jorge Luis Alan Romero Osorio, quien acaba de disertar y finalizar su ponencia. Bien, entonces, si es que tenemos algunas consultas, algunas preguntas, pueden efectuarlas, pueden hacerlas y nosotros vamos con gusto a trasladarla al doctor ponente. Mientras se dé aquello, vamos a señalar algunos saludos. Bueno, tenemos el saludo de parte de Panamá. José Luis Farfán Mancilla, saludos desde Panamá, muy bien. También tenemos bueno, los grados, las implicancias, las felicitaciones por parte de Lisbeth Cruz Sánchez, de Félix Salas, de Alejandro Salas también. Pedro Escajadillo, que nos manda saludos desde Huánuco, un saludo también para Huánuco. Nos están siguiendo en el live streaming a lo largo de todo el Perú y también, bueno, se percibe aquí alrededor del mundo. Y hay un comentario, que en este caso es de José Luis Farfán Mancilla. Señala que es un hecho que únicamente los estudiosos de la ciencia política y jurídica podrán entender y aplicar la técnica legislativa y el proceso de creación de ley. El problema, señala, es la copia o importaciones de modelos o sistemas extranjeros que puedan funcionar en otros sistemas y países, pero que en Latinoamérica son inoperantes y solo crean divorcio entre la dogmática penal, el proceso penal y la técnica legislativa. Bueno, entonces, eso respecto de aquella pregunta. También tenemos, bueno, el saludo de Gustavo Vino Rojas. Y de esta manera, si no tenemos cuestionamientos o alguna pregunta, pasamos ya a la parte final de esta ponencia, sin antes agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes e invitarlos el día de mañana también a presenciar la ponencia programada para esa fecha. ¿Sí? La representante, la ponente para el día de mañana es la maestra Luisa Borges Terra desde Brasil. 6 de la tarde, mañana jueves 23 de julio. Ha sido todo por ahora y con los inscritos, por favor, nos unimos al link del Google Meet para poder continuar con la ronda de preguntas personales que ustedes tengan que formularle al doctor Jorge Luis Alan Romero Osorio. Gracias.